Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Voy a realizar el tema de líneas notables para el ciclo anual, ¿ya? El tema de hoy, jóvenes, es el líneas notables. Vamos a empezar la clase haciéndole recordar que este tema es sumamente importante para realizar unos trazos posteriormente a partir de la congruencia de triángulos, ¿ya? Por eso presten atención. Vamos a primero a definir qué es una cebiana. Una cebiana es el segmento de recta trazado, obviamente, desde un vértice. Y se puede trazar hacia el lado opuesto a la prolongación, cualquiera de ellas. Nótese este triangulito, por favor, de color celeste. ¿Ya? Chequen bien ahí. ¿De acuerdo? Chequen bien ahí. Se puede trazar desde un vértice todos los segmentos de rectas que ustedes deseen. Bueno, cualquiera. Por ejemplo, yo puedo trazar esta línea, ¿de acuerdo? BD. Eso se llama cebiana interior. Como que también podría ser una prolongación de este lado y trazar otra línea donde el otro extremo viene a ser la prolongación del lado AC. Entonces yo puedo trazar de un vértice infinitas cebianas, tanto interior como exterior. Por acá dice bien claro la definición, no tiene ninguna condición especial, excepto en un ejercicio. En un ejercicio te van a decir, se traza la cebiana, por decir, de tal manera que AD sea el doble de DC, por decir un caso, ¿no? O que al trazar la cebiana, ¿no es cierto?, forme un angulito cualquiera por acá. Todo depende del ejercicio, del problema que estás planteando. Pero esas son formas de trazar, ¿qué cosa? Una cebiana, interior o exterior. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora pasemos a lo que es la mediana. La mediana es como una cebiana interior. Es un caso particular, ¿no? Puesto que ya tracé la cebiana, pero para que sea mediana, M tiene que ser punto medio. Profe, ¿cómo se expresa el punto medio? Bueno, el punto medio se puede expresar con simbolitos o letras que te dicen que las medidas como son iguales. Por ejemplo, he puesto bolita roja, indicando que AM tiene la misma medida que MC. ¿Y cómo se llama este segmento BM? Este segmento BM se denomina mediana relativa a este lado. Pero algunos dirán, profe, ¿se puede trazar una mediana hacia el lado BC? Por supuesto, joven, se puede, todo es posible. Imagínate acá N. Entonces, para que sea, pues, ¿cómo se llama? Mediana, solamente estos dos segmentos tienen que ser iguales, nada más. ¿De acuerdo? Y si alguien por ahí dice, profe, desde A podría ser otra mediana, no se puede trazar. Es que M es el único punto que hay entre A y C. Por lo tanto, es la única mediana que podía trazar desde B. No es una cebiana, por supuesto, ¿no? Es un caso particular. ¿Está? Muy bien, ahora pasemos a lo que es la altura. ¿Qué es la altura? Es un segmento perpendicular que se traza de un vértice. ¿Y a dónde se dirige, profe? Hacia el lado opuesto. Pero no es una cebiana cualquiera, sino esta cebiana es especial. ¿Por qué? Porque va a formar ángulo recto con el lado opuesto. Si no es con el lado opuesto, con su prolongación. ¿De acuerdo? Mira acá.
Es muy importante que pongan el ángulo recto. Ahí está. Por lo tanto, diremos acá, H, BH se llama altura relativa al lado AC. Y si ustedes se dan cuenta, esta altura que ves acá es exterior. ¿Está bien? Es exterior. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir de que hay alturas interiores y exteriores. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo se llama H? Pie de la altura. Q también se llama pie de la altura. Vamos a ver ahora una más. Mira este triángulo que es rectángulo. ¿Cómo se traza la altura? La única altura que puede trazarse es del ángulo recto, el vértice del ángulo recto. Listo. Para que sea altura, ustedes ya saben que tiene que formar ángulo recto acá. ¿Qué más? Mencionar que esta es la letra T, porque ahí dice que BT es la altura relativa al lado C. ¿Te das cuenta o no? Pregunto, ¿puedo trazar la altura desde C? Ya no, joven. Ya está trazada, es el propio cateto. Se confunde con el cateto. Y desde A, igualito. No puedes trazar hacia acá. Ya está en la esquinita justo. Ahí está. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Esto es lo que corresponde a las alturas. ¿Ya? Ahora vamos a seguir con otra línea notable. ¿De acuerdo? En este caso, la bisectriz. Hablemos de la bisectriz. Hay dos clases de bisectrices, la interior y la exterior. Chequea esto, mira, por favor. Es un rayo que divide al ángulo. Ahí está el rayo, muchachos. ¿Ya? Ese rayo debe dividir al ángulo en dos pequeños ángulos de igual medida. Claro. ¿Y dónde está la letra D que indica ahí? Aquí está, joven. Ahí está la letra D. ¿Y cómo se lee? Se lee así. Bisectriz BD interior a este ángulo. ¿Y cómo se trazaría una bisectriz exterior? Primer paso, pinta el triángulo. Es muy importante en el caso de la bisectriz exterior pintar como referencia el triángulo. Luego, uno de los lados normalmente se prolonga, excepto que sea isósceles o la base, y se prolonga uno de los lados para obtener el ángulo externo. Es muy importante determinar el ángulo externo porque si no, ¿de dónde vas a trazar la bisectriz? Y luego, ¿tú qué haces? Trazo pues. ¿Qué trazo, profe? Un rayo, joven. Y ese rayo tiene que dividir al ángulo exterior de B en dos partes iguales. Y entonces tú dirás, ¿y este no tiene un punto abajo? Sí, joven. Como acá mencionan la E, tienes que colocar en esta esquinita la E. En algunos casos, hay ejercicios que dicen, se traza la bisectriz exterior BE en un triángulo ABC. Entre paréntesis colocan E está en la prolongación del lado AC. Ah, de acuerdo, ¿no? Fíjate bien cómo se traza una bisectriz exterior, ¿ya? Y ahora pasemos a lo que es la mediatriz. La mediatriz es una recta perpendicular a un lado. Por ejemplo, fíjense acá. Estoy trazando una recta, ¿de acuerdo? Pero para que esta recta sea exactamente denominada mediatriz, ¿sabe lo que debe suceder? La recta debe cortar perpendicularmente a un lado. O sea, quiere decir, profe, de que va a formar ángulo recto con ese lado. Sí, joven. Forma ángulo de 90. ¿Nada más? No. Además, para que sea mediatriz, su nombre lo dice, media, debe pasar por la mitad de ese lado. Por eso que se pone un par de bolitas. ¿Y esto cómo se expresa? Bueno, le puedes poner normalmente una letra mayúscula. ¿Y cómo se lee? Acá está, joven. Mírala, cómo se lee. Se lee mediatriz de lado AC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Así se lee. Así se lee.
¿Ya? Muy bien, ahora ya terminamos la parte que corresponde, ¿ya? A la teoría. Así de simple es la teoría. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a pasar a resolver los problemas. ¿De acuerdo? Muy bien, acá vamos a la siguiente diapositiva. Ahí está. Listo, muchachos. Empezamos a resolver. Problema 1. Calcular alfa si la mediana relativa al lado AC mide 3. Hace un momentito te expliqué la teoría. Mediana relativa ¿a quién? ¿A quién? Al lado AC. O sea, es una mediana que parte de B. Desde B se parte. Pero para que sea mediana, yo te dije que cada segmento, ¿cómo debe ser? Igual. O sea, este debe medir ¿cuánto? Este debe medir 5. ¿Y cuánto debe medir el otro? 5, porque esta es la mediana relativa al lado AC. Pero dice que esa mediana mide 3. O sea que esto ¿cuánto mide? 3. Y 3, 4, 5, triángulo muy conocido. Es un triángulo notable. Y es obvio que ustedes ya conocen la solución del problema. Cuando tienen ustedes un triángulo notable de 3, 4, 5, ya pueden saber quién es la respuesta, ¿no? De aquí que puedes decir, muy bien, joven, que alfa vale ¿cuánto? 37 grados. Y ese viene a ser la respuesta del problema. 37. ¿Te das cuenta o no? ¿Ya? Para que vean ustedes que si dibujan correctamente las líneas notables, la respuesta va a ser en forma inmediata. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pasemos al siguiente problemita. Miren acá, acá está. Miren la número 2. En la figura, BH es altura. Muy bien, tracemos a la altura, porque acá lo dice, ¿ya? Tracemos a la altura, chequen bien. Ahí está. Pero dices una altura BH. Entonces este extremo debe ser ¿quién? H. Muy bien, ¿falta algo? Por supuesto, joven. Lo que falta, ¿qué cosa es? Los ángulos rectos. ¿Por qué? Porque H es altura. Esto es altura. Y esto que está acá es conocidazo como, ¿sí? 37. Muy bien. Y ahora vamos a leer otra vez el problema. La altura BH divide a este lado en dos segmentos cuya razón es AH entre HC es como 13 a 4. Profe, esto ya lo aprendí en aritmética. Mi profe me dijo que si te dicen de 3 a 4, tú le vas a poner 3K y 4K. ¿Por qué? Porque no se sabe con exactitud cuánto vale cada segmento, sino que dice que están en esa relación. Y como este triángulo es muy conocido por ustedes, al toque tú dices que esto cuánto vale. Ese vale 4K. ¿Y qué dices ahora? Mira, este triángulo es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Tiene los catetos iguales. ¿Te das cuenta? 4K, 4K. Entonces este ángulo vale X también, por ser isósceles. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es 45 grados. Porque resultó ser un triángulo isósceles. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Se dan cuenta que ustedes, mientras más dibujen correctamente, entonces van a tener rápidamente la solución del problema. ¿Ya? Muy bien, ahora pasemos a la pregunta número 3. Dice, en la figura que ustedes tienen acá, BH es altura. Ya. Al toque no pierdas tiempo y le pones 90, pues, ¿no? Y dices, si este es 20 y este es 90, esto vale 70, porque la suma debe darte 90 más 90, 180. Profe, si este es 90 y 40, ¿este no vale 50? Sí, joven, este vale 50. Y hasta ahí ya completé los angulitos. Ahora dice, BC vale 6. Ya.
Sospecho algo interesante. Este vale 6, ¿ya? Muy bien, le cambiamos de color. Ahí está. Vale 6. ¿Y qué piden calcular? Piden calcular el valor de AC. Ah, ya. Le vamos a poner una X, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, te piden el valor de quién? El valor de AC. ¿Y cómo lo voy a resolver? Tú sospechas que este triángulo podría ser isósceles. ¿No te das cuenta? Chequea bien, ahí hay un par de ángulos que son igualitos. A ver, ¿quiénes son? Mira, ve, ahí. Mira este angulito de acá. ¿Cuánto mide este ángulo? 70. 70. Súmalo todo, 70. ¿Y este ten cuánto vale? Uy, ay, ay. Entonces al toque nomás se te prende el foco y dices isósceles. Este ángulo vale 70. Y este otro también vale 70. Porque este 20 lo podemos colocar acá. Ah, profe. Resultó ser isósceles. Por lo tanto, si tiene dos ángulos de 70, los opuestos deben ser iguales. Conclusión, por triángulo isósceles, la respuesta es 6. Ahí está. ¿Ya? Entonces, para que vean ustedes, la idea es completar los angulitos, dibujar correctamente la línea notable y ¡zas! Sale al toque. ¿Ya? Muy bien, pasemos ahora a la pregunta número 4. Mira acá la pregunta número 4. Dice, si BM es mediana, calcula X. Ya. Acá hay un dato, ¿no? Ya te están diciendo que estas bolitas son iguales. O sea, esto no es una manchita cualquiera, pero no. Ya te dicen que son iguales. Todavía no apliquemos esto. Con solo ver este problemita, y ustedes ver ahí dos bolitas iguales, entonces, tanto que piensa y dice, profe, este triángulo es isósceles. Mira, a la bolita, ¿quién se le opone? X. Acá está la bolita, ¿cuánto debo ponerse acá? X, para que sea triángulo isósceles. Ah, profe. Ahora, si BM es mediana, si esto es mediana, teoría, AM con MC, ¿cómo tienen que ser? Igual, entonces lo coloco acá. Y al toque dice, profe, acá hay otro isósceles. Sí, porque mira, 5X se opone a la bolita. ¿Viste? Ya. Entonces acá está la bolita, ¿ya? Está la bolita. ¿Quién se le debe oponer acá? 5X, profe. Uy, ay, ay. Entonces ya salió el problemita, ¿ya? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Dónde está la solución? Acá están. Acá tenemos 5X, tiene 6X, ¿cuánto van? 11 más 1, 12. Entonces, en el triángulo grande vas a tener que sumar los 12X y lo igualas a ¿cuánto? Exacto, 180 grados. Y de ahí te sale la solución del problema. ¿Ya? Entonces, la respuesta va a ser, muy bien, 15 grados sexagesimales. ¿Te diste cuenta, no? ¿Ya? Entonces, muchachos, para que vean ustedes, esta es la primera partecita. Ahora vamos a resolver la segunda parte a partir del problema número 5. ¿Ya? Listo, jóvenes. Vamos a resolver la pregunta número 5. ¿Ya? Chequeen bien acá el dato del ejercicio. BD, este BD que está acá, es bisectriz interior. Entonces, al toque tú dices, si este es bisectriz, este angulito es igual que el otro, por definición. Si este es bisectriz, estos ángulos deben ser iguales. Muy bien. Te piden calcular BD. Ya, vamos a ponerle X, ¿de acuerdo? Ya. Entonces acá le ponemos un colorcito rojito. Eso es lo que me piden. Y este es el dato del ejercicio. Entonces, ¿cómo vas a resolver este problema? Primer paso, solo tienes que completar el ángulo de acá. ¿Cómo lo hacemos? Esto vale 100 y este vale 30.
Hasta ahí sumarían ¿cuánto? 130. Eso quiere decir que te vale 50. Ah, ¿entendiste? Sí, profe. Veo de que a 50 se le opone X y como es isósceles, a 50 ¿cuánto se le opone? X. Conclusión, ángulos iguales, lados iguales. ¿Está bien? Entonces, inmediatamente, ¿qué dices tú? Que X es igual a 4. ¿Por qué te sale tan rápido? Pregunta, ¿no? Es que lo dibujo bien, pues está dibujadito ahí inclusive. Hay que interpretarlo correctamente. ¿Ya? Entonces, ojo que es isósceles, ¿no? Ángulos iguales, lados iguales. Nada más. ¿Ya? El 30 grados es para despistar, ¿no? Cuando hay gente que ve 30 y comienza a trazar la altura para usar el triángulo notable de 30 y 60. Quizás por eso no le salía, pero a ustedes sí les sale el problemita. Vamos a la número 6, mira. Fíjate bien, hay que leer bien este problemita, ¿ya? Dice, en la figura, BD es bisectriz exterior del triángulo ABC. Ah, entonces quiere decir que tú tienes que hacer esto. Primero pintas ese triangulito y me dicen que BD es bisectriz exterior. Bueno, según lo que les he explicado en la teoría, para que BD sea bisectriz exterior, el lado AB tiene que prolongarse. Tiene que prolongarse. ¿Por qué tiene que prolongarse? Porque el ángulo externo es toda esta parte. Te voy a indicar ya. A ver. El ángulo externo no es ni este ni este, es todo. Donde está esta abertura azul, ese es el ángulo externo. Y si esto es 60, esto vale 120. Pero ¿qué dice el ejercicio? Dice que BD es bisectriz. Ah, y si todo era 120, ¿cuánto valdría cada uno? Cada uno va a medir 60 y 60. Nada más. A eso, ¿cómo se le llama? Tener criterio para el dibujo. Porque si ustedes no tienen criterio para el dibujo, van a demorar mucho en resolver un problema. Para eso lo estoy explicando. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ahora tú dices, ¿cómo lo resuelvo, profe? Bueno, hay muchas formas de resolver, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner una forma, que de repente quizá lo están haciendo igual, ¿no? Este es 80, miren. Esta suma me tiene que dar 180, este es 80. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, chequea bien, ¿eh? Ahí hay un triangulito. Mira acá. Solamente pintándolo nada más, ¿ya? En ese triángulo, ¿de acuerdo? ¿Ya? En este triángulo, ¿quién es el ángulo externo? El ángulo externo es este. Ah, aplica el teorema del ángulo externo. Aquí es igual a 80. Es 60 más 20. Ya pues, ¿sí? Ya te dije la respuesta indirectamente, ¿sí o no? La respuesta es 20, pues. Nada más, esa es la solución del problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer? Un buen dibujo y una solución rápida. Muy bien, ahora pasemos a la pregunta número 7. ¿Ya? A ver, vamos a la pregunta número 7. Fíjate ahí, la pregunta 7. En la figura, PM es mediatriz de AC y te piden calcular X. Ya. Primer paso. ¿Qué era una mediatriz? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí, profe. La mediatriz era una recta, no solamente una recta perpendicular y que pasa por el punto medio. Mire esa recta. Si dice que es mediatriz, ¿recuerdas lo que te dije? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí. Es que colocar el ángulo recto. Ah. Pero, profe, solamente es mediatriz de AC. Muy bien. ¿AC cuánto mide? 6. Ya. Entonces te debe medir cuánto.
debe medir 3. AM3. MC, ¿cuánto vale? 3. ¿Por qué? Porque es mediatriz solo de AC. Y AC vale 6. Sería 3, 3. Listo, profe. Este pedacito de acá lo voy a llevar acá, ¿ya? Ojo, y lo voy a poner colorcito rojo. Ustedes van acá a un triángulo, rectángulo notable. Y este es 90. ¿Está bien? Ojo, ese es 90. ¿Está bien? 90. Ya, muy bien. Y este es 37. Es obvio que tú has pensado lo mismo que yo. ¿Cuánto vale eso? 53 grados. Es el famoso triángulo de 3, 4, 5. Claro, pues mira. A 53 se le opone. ¿Cuánto es 3 más 1? 4. ¿Está bien? 4. Mira, a 53 se le opone 4. Ya, profe. ¿Y a 37 cuánto se le opone? Obviamente que 3. ¿Está bien? Repito. A 53, 4. Y a 37, 3. Increíblemente este problemita va a salir. A ver, calculen ese ángulo, a ver. Mira, cateto 3, cateto 3. Catetos iguales, te está indicando que esto, ¿cuánto va a ser? 45. Y el otro, profe, 45, porque son los catetos iguales, es un triángulo rectángulo. Ah, profe, ¿ya salió o no? Sí, joven, ya salió. ¿Y cuánto sale? Eso lo vamos a ver juntos. Mira acá, fíjate. Concéntrate, por favor, en el triángulo A, ¿ya? A, B y C. Ahí está, A, B y C. Solamente en el triángulo ABC. Este ángulo lo voy a poner color rojito para que se note, es la misma que esta. Y este ángulo de 80, rojito, lo voy a poner acá. Ah, profe. Y el otro de 45 lo voy a llevar acá. Y ahí sale en forma inmediata el valor de quién? De X. Por lo tanto, la respuesta es, a ver quién da la respuesta. ¿Ah? ¿Cuánto es 80 más 45? 125. Por lo tanto, la respuesta es 55. Y así se resuelven estos problemitas. ¿Ya? Ustedes saben que las líneas notables se combinan siempre con los triángulos notables. Esto ya lo han visto en trigonometría también, los triángulos notables. Los famosos son 37 y 53, 45 45 y 30 y 60. ¿Ya? Muy bien, pasemos al problemita número 8 inmediatamente. Dice ahí, en la figura, calcula el valor de X. ¿Ya? Si la bisectriz interior BD, hasta ahí tienes que detenerte. Ah, tengo que trazar una bisectriz. Sí, mira. Y se llama BD. Ahí está. Esa es la bisectriz BD. No te dicen que es exterior. Ah, no, sí, interior, obvio. Ya, pero dice que esta es bisectriz, hay que tenerlo presente. Dice que esa bisectriz BD mide igual que AB. Ah, ya. Y ahí vienen los famosos simbolitos, ¿no? Bolita, tronquito, ¿no? Y de todos los colores, ¿sabes? En la computadora se puede hacer de todo. Y a mí, dice, la bisectriz interior BD mide igual que AB. Ya, ahí está. Ahora, ¿cuántos isósceles hay acá? Hay 2 isósceles, mira acá. ABD es 1 y todo es el ABC. Muy bien. Y hay que calcular X. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos para calcular X? Ya, muy bien. Empezando por la bisectriz, ¿ya? Entonces, si bisectriz debe tener 2 angulitos iguales, ¿sí o no? Este ángulo
con el otro, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Pero date cuenta, mira acá. El lado BC, que vale esto, y el lado AC, fíjate, que vale lo mismo. Estamos hablando de un triángulo isósceles. Lo voy a poner de nuevo. Y le voy a cambiar de colorcito, ¿ya? ¿Qué color puede ser? Ya, verdecito con negro, ya. Entonces este vale lo mismo. Entonces quiere decir que hay dos ángulos que son iguales. El ángulo A y el ángulo B. Ah, está el truco pues. O sea, este ángulo tiene que ser igual al otro. Ni hablar. Acá tenemos 2 alfa, ¿cierto? ¿Ya? 2 alfa. Entonces acá tiene que ser ¿cuánto también? 2 alfa. Ahí está. Pero este es otro isósceles. Sí, joven. Ese quiere decir que este vale 2 alfa también. Ah, interesante. ¿Y acaso aquí, en este triangulito, no puede salir el valor de alfa? Sí. 2 alfa más 2 alfa más alfa, ¿cuánto es? Es 5 alfa. ¿Y a cuánto lo igualo? A 180. ¿Eso quiere decir que puedo calcular alfa? Claro, joven. ¿Cuánto sale alfa al ojo? 36. Pero ese es el valor de alfa. A mí me piden X. Pero ¿no te das cuenta este 2 alfa? Este 2 alfa es un ángulo externo de este triángulo. ¿Viste? Esta es la suma de alfa con alfa. Conclusión, este también es alfa. Ah, profe, o sea que si este es alfa, el otro también es alfa, ¿sí? Entonces, digamos, x es igual a alfa. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que x es igual a 36. Y ahora sí, este vendría a ser la respuesta. Pues eso es justamente lo que me están pidiendo. ¿Ya? O sea, date cuenta que se está trabajando bastante con el triángulo isósceles. En tu mente debes recordar esto. El isósceles tiene dos lados. Siempre tiene dos lados, porque es isósceles por definición. Si tú te fijas, cada lado se debe de oponer al mismo ángulo. Mira este palito verde. ¿Quién se le opone? 2 alfa. Acá está el palito verde. ¿Quién se le opone? 2 alfa. Esa es la idea. ¿Está bien? Eso del isósceles lo hemos visto la semana pasada. ¿Ya? Muy bien, pasemos ahora a la siguiente diapositiva. La pregunta número 9. Chequen bien. Ahí está. A ver, vamos a colocar los valores. Dice, la medida de A, vamos a ponerle colorcito, a ver, por favor. Ahí está. La medida de A, ya dice que vale 75 grados. Ya, está 75. El ángulo C mide 30. Ya le ponemos 30. Ahora, para completar nomás. Es correcto afirmar que este es 75, ¿no? Para que la suma sea 100. Ah, ¿y qué descubriste? Descubriste que este es isósceles. Ah, profe. Claro, que isósceles. Entonces, ¿qué dato tienes? AC vale 10, ya. Ponle esto que vale 10. Otra vez lo voy a repetir. Mira el 75, 75. Mira el 10. 10 se le opone a 75. ¿Sí o no? Sí, profe. Y acá está 75, ¿cuánto se le debo poner? 10. Y dice, calcule la altura BH. Ah, hay que trazar la altura BH también. Fíjate, ¿viste? Ahí está. Pero joven, para que sea altura, no te olvides que tiene que ser recto, ¿o no? ¿Está bien? Ya, muy bien. Y le ponemos H. ¿Por qué H, profe? Porque ahí dice en el ejercicio, tiene que ser H. Ya pues, entonces en este triángulo, rectángulo, que dicho sea de paso,
Es un triángulo de 30-60. ¿O me estoy equivocando? Sí, profe, es de 30-60. Entonces, si es 30-60, ya no me digas que no conoces este triángulo, ¿no? ¿Sí o no? Ya. ¿Y cómo se resuelve esto, profe? Ya. Vamos a recordar un poquito de trigonometría. O también geometría se hace, ¿no? Mira. A este se le llama, ¿cuánto se le llama? 2K. No, perdón, a la hipotenusa 2K. Y a 30 se le pone la mitad. Ajá. Quiere decir que 2K igual a 10. ¿Sí o no? Muy bien, vas a igualar 2K igual a 10. ¿Y de ahí qué sale? Sale el valor de K. ¿Cuánto vale K? Vale 5. ¿Y eso qué viene a ser? Claro, pues la respuesta. ¿Sí? Porque están pidiendo la altura BH. Entonces, si dicen, no, que quiero que sea formal, ya, pues, entonces le pones 5, pues nada más. Ahí está la altura BH 5. Si tú quieres hablar así. ¿Te diste cuenta, no? ¿Ves cómo se mezclan los triángulos notables muy famosos? Ahí está, pues. ¿Ya? Seguimos. Otro problema diferente, mira acá. Calcule X si BD es bisectriz exterior. Uy, si te dice bisectriz exterior, ¿qué hay que hacer? Buscar el ángulo exterior de B. ¿Por qué, profe? ¿Por qué B? ¿Por qué no C y A? Porque dice que BD es bisectriz. Ah, ya sé por qué. Entonces prolongo, porque así debe ser, prolongo, para obtener el ángulo externo. Yo no sé cuánto vale el ángulo externo, ¿ya? Acá me olvidé, por favor. O sea, aquí había, ahí está. Había en su hoja, al inicio, bolita, bolita. ¿Sabe qué indica eso? Que el triángulo es isósceles. Porque a esta bolita se le pone 2x, entonces a esta bolita, ¿cuánto se le pone? 2x. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿dónde está la bisectriz y dónde están los ángulos iguales? Mira, este ángulo, por si acaso, esa medida, es la misma que está acá. Es la misma. Porque me dicen que BD, ¿qué cosa es? Claro, que BD es bisectriz exterior. Y te piden calcular X. Ya está. Mira este ángulo de acá externo. Es la suma de 2x más x. ¿Cuánto es eso? 4x. Pero, profe, estos no son iguales si joven. Por la bisectriz, tú le pones 4x. Ya está. ¿Cuánto suman acá estos? 180. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vas a decir tú acá? Ya, pues, dice, profe, ya 180, bacán. ¿Cuántas X hay? Muy bien, 9X. ¿Y a cuánto lo iguala 9X? 180. Ya está, pues. ¿Ves cómo sale el problemita al toque? La respuesta viene a ser, muy bien, 20 grados hexadecimales. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Aplicar correctamente la teoría. En la bisectriz exterior, para trazarlo, un lado tienes que prolongar. En este caso, AB se ha prolongado. Entonces, como este es bisectriz, estos angulitos son iguales. Y si me ibas a preguntar, ¿por qué sale 4x? Por sumar 2x más x, ángulo externo, y este es igual por bisectriz. Muy bien. Ahora pasemos a la pregunta número 11. Chequen bien, por favor. La pregunta número 11. A ver, ahí está. ¿Ya? Dice, en un triángulo ABC, ¿verdad? En un triángulo ABC, dice ángulo A 20. Claro. Vamos a cambiar de colorcito, ¿ya? Para ser más simpático. 20. Muy bien. Y el ángulo C30. Bueno, joven, coloquemos acá 30. Muy bien. Ahí está. Se trazan la altura CH.
Ojo, la altura CH y la bisectriz exterior CE. ¿De quién? Del ángulo C. Y te piden este ángulo. Ya, primer paso. ¿Quieres trazar la bisectriz exterior CE? Entonces, primer paso tienes que prolongar. ¿Por qué tengo que prolongar? Para poder determinar el ángulo externo. Ahí dime cuánto vale este ángulo externo. 75. Perdón, 150. Eso quiere decir, profe, que si yo trazo todo esto y lo prolongue, ¿bien? Lo prolongo. Entonces ya podía trazar mi bisectriz. Sí, joven. Es más, mira, ¿te diste cuenta? Ya le he puesto su color mostaza. Justo pensando en Fabricio, ¿ya? Ahí está, Fabricio, tu color favorito. ¿Cuánto era el ángulo de acá? 150. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Trazar la bisectriz. Esa bisectriz que estoy trazando debe dividir el ángulo de 150. ¿En cuánto lo va a dividir? Lo va a dividir en 75, 75. ¿De acuerdo? ¿Sí? 75 y 75. ¿Ya? ¿Y dónde está E? Bueno, no dicen exactamente dónde, pero lo vamos a poner por acá. ¿Por qué? Porque la bisectriz exterior CE del ángulo C. Pero tengo que trazar también la altura CH. Ah, interesante. Pero antes de esto hacemos esto. Este ángulo se puede calcular, ¿sí o no? ¿Es 130 o no? ¿O no? Sí, 130, 150 ya, muy bien. Hay que calcular, hay que trazar, perdón, la altura CH. Mira, mira, ahí está. ¿Viste? La altura CH. Ojo, así nomás no va a quedar. Tiene que ser 90. Ahí está. La altura CH. ¿Y qué ángulo piden para terminar? El ángulo HCE. ¿Dónde está el ángulo HC? Aquí, aquí. Ah, entonces ya puedo calcular el valor de X, pues. Porque me están pidiendo el ángulo HCE, que le he puesto X. Y acá en forma inmediata, ¿cuál será la respuesta? ¿Se puede saber? Todavía no. ¿Por qué, profe? Mira acá. ¿Este pedacito es 50 o no? Sí, 50. Muy bien. Y como este es 90 y este es 50, este es 40. ¿O me estoy equivocando? Está bien. 40. ¿Y qué es 40, profe? 40 solamente es este angulito. ¿Está bien? Ya. Entonces, ¿qué dices acá? Aquí hay un ángulo de 75, grande, que contiene a 40 y a X. Por lo tanto, vas a decir 40 más X, ¿a cuánto será igual? A, muy bien, 75. Ajá, y ahí sale el problema, pues. Toque nomás, mira. ¿Cuánto sale? A ver? ¿Ah? 30 y... Muy bien. Y ese viene a ser la clave del ejercicio. 35. ¿Está bien? Interesante, ¿no? Obviamente que hay que trazar correctamente, ¿no? Y espero que tú sigas mis pasos de resolver un problema. ¿Ya? Vamos a ver el problemita número 12. Fíjate bien. Dice, en un triángulo rectángulo ABC recto en B, se traza la altura B y H. Inmediatamente, joven, traza la altura. Ahí está. Si es altura BH, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Colocar aquí, ¿qué cosa? H, pues dice BH, hay que trazar la altura BH. Ahora, dice acá además, hay que trazar la bisectriz BN, ¿de qué ángulo? ABH. Ah, o sea, tengo que trazar
una bisectriz del ángulo ABH. ¿Dónde está el ángulo ABH? Es este. Entonces de ahí voy a trazar su bisectriz, mira. Ahí está la bisectriz. BN. Pero ya algunos están dando cuenta y dicen, ¿y qué? ¿Y dónde están los ángulos iguales? Muy bien, joven. Los ángulos iguales se encuentran aquí. Para eso vamos a insertar nuestros ángulos sumamente conocidos. ¿Ya? Ahí está. Ya, a ver. Vamos a ponerle alfa y alfa. Ya está. O teta, teta. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque dice que esta línea es notable. BN es notable. Ya, hasta ahí ni hablar. Calcule BC. Ah, calcule BC. Yo lo voy a poner acá ABC X, ¿ya? Yo sé que vamos a calcularlo de esa forma. Ahí está. ¿Y cuál es el otro dato? NC que vale 5. ¿Ustedes sospechan que puede ser 5 o no? Claro. Tiene la leve sospecha. Ya, para que sea concreto, mira acá. Ahí está. Eso con esto. X y ahí está. ¿Sí? Esta partecita. Ajá. Y esta otra. Ahí está. Muy bien, muchachos. Ahora ustedes dirán, profe, ¿cuánto puede salir? Ah, dependiendo, pero no te olvides que esté recto. ¿Por qué, profe? Porque es altura. Acá lo dice. BH es altura. Ah, interesante. Ya. Ahora, ¿cuál será la respuesta? La respuesta es la siguiente. Mira, te voy a señalar algo muy importante. Este ángulo de acá, te voy a demostrar que es igual. Mira. Este ángulo de acá, le voy a poner de otro color, ¿ya? Azulito. Es igual a este ángulo de acá. ¿Está bien? ¿Por qué razón? Por esta razón muy sencilla. Vamos a suponer que esto sea alfa. Lo pongo acá. Estoy suponiendo alfa. ¿Cuánto es 2 teta más alfa? 90. Entonces, este ángulo es alfa. Este es alfa. ¿Sí o no? ¿Está bien? Es alfa. Entonces, todo el ángulo, ¿cuánto vale? El ángulo azul. Teta más alfa. Y este angulito de acá también vale teta más alfa. Ah, profe, sí tenía razón. Claro, como siempre. Este es teta más alfa. Ah, teta más alfa. Teta más alfa, obviamente, el triángulo, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Isósceles. ¿Y qué viene a hacer eso? Muy bien, joven. Ese viene a ser la respuesta. La alfa respuesta. ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Listo? Listo. ¿Ya? Listo. Vamos a un problemita más a pedido del público acá. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a la siguiente día. Ahí va. Ahí está. Algo parecido a un problema que hemos hecho ya. Dice acá, por ejemplo, que calcules la medida del ángulo de. ¿Está bien? Es un triángulo ABC obtuso en C. Está bien dibujado, ¿eh? Es obtuso en C. Ahora, se traza la bisectriz exterior. Ah, y viene otra vez. Ese problemita ya conocido, hemos hecho varios de ellos. Exterior BD, D está en la prolongación de AC. Primero vas a hacer eso, pues, ¿no? Lo que dice el problemita. Prolonga, ¿ya? Porque es necesario. Si se prolonga, tiene que ser
punteadito. Y acá también tengo que prolongar. ¿Por qué? Porque simplemente es prolongación. Es la extensión del lado AB. Y dice, se traza la bisectriz exterior BD. Muy bien, joven. Entonces, trázalo. Mira. Ahí está. Este es D. ¿Sí o no? ¿Está bien? Ese es D. Profe, bisectriz ya. Entonces, lo único que puedes hacer es ponerle una abertura, que ese ángulo, con este ángulo, ¿cómo son? Iguales. Todavía no le pongan ninguna letra. Vamos a ver cómo se comporta el ejercicio. Dice acá bien claro, la medida del ángulo C, o sea, este, excede en 30 a la medida del ángulo A. Ah, esa es la clásica, ¿no? El ángulo A, como es más pequeño, le vamos a poner teta. Rojito. Ahí está, teta. Y dice que el ángulo C excede en 30 a la de A. O sea que este ángulo que está acá es 30 más teta. Mira. ¿Está bien? Ese es el ángulo C. Vale 30 más que el ángulo A. Muy bien. Te piden el ángulo D. Ya. Te piden este angulito, le ponemos una X, porque es de la incógnita, ¿no? Del valor de X. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Ya, fácil. Pues. Mira, chequea. Mira este ángulo exterior de acá. Pues esto por un momento lo voy a quitar. Mira este ángulo. Este ángulo no es la suma de teta más X. Ah, claro, en el triángulo ABD. Solo ubícate en el triángulo ABD. En el ABD, este que está acá, es teta más X. Pero, profe, usted dijo que estos eran iguales. No es que yo diga. Es el problema que dice así, que esta es una bisectriz. Por lo tanto, si este teta más X, ¿cuánto vale esto? Teta más X. Ah. Y finalmente, quiero que vean acá, por favor, quiero que vean acá. Mira, este triangulito. Solamente para señalar y aplicar una propiedad. En ese triangulito, en este, es correcto afirmar que este ángulo, ya, este angulito, ¿a qué es igual? A teta más X más X. ¿Sí o no? Repito, 30 más teta, ya. ¿A qué es igual? A teta más X más X. Ah, ya. A teta más X más X. Y acá se te va. Se te va. Oh, con mucha pena se va teta. Y acá sale la respuesta. ¿Cuál es la clave? Muy bien, muchachos. 15 grados. Que esa es la solución del problema. ¿Ya? Esta parte amarilla la voy a eliminar porque ya entendieron cómo sale el problema. Entonces acá de repente puede ser el talón de Aquiles para algunos, ¿no? O sea, a veces no saben dibujar una bisectriz exterior. Entonces ya te enseñé, yo sé que ustedes lo van a aplicar correctamente. ¿Ya? Muy bien, muchachos, pasamos al problema número 14. Estamos embalados hoy día. Ahí está. En la figura, la recta L1 y L2 son mediatrices de AB y BC, A y AX. Bueno, esto sale en forma inmediata, porque dice que si son mediatrices, ojo, si son mediatrices, entonces debe ser perpendicular a ese lado, ¿de acuerdo? Y debe pasar por el punto medio. Aquí, esta es mediatriz de AB, y acá también. Ahí está.
Entonces, pero profe, en la teoría usted dijo que también era punto medio. Sí, joven. Lo voy a poner nada más para satisfacer su curiosidad, pero en verdad cuando no hay necesidad del punto medio, no lo hagas. Esta es la misma, según la mediatriz. Profe, el otro también, no, de otro color. ¿Por qué? Porque AB es diferente de BC. Ya está resuelto el problema. ¿Sí o no? ¿Cuántos suman estos angulitos? 360. Pero profe, hay 90 con 90. ¿Eso qué quiere decir? Que acá van 180. ¿Cuánto es 180 más 80? Ah, 240. Fíjate bien, ¿eh? No, 260. Por lo tanto, ¿cuánto será el valor de X? ¿Ah? Muy bien, 100 grados. Y algunos días, profe, ¿lo puede ser más fácil? También, joven, mira. Ponle acá 90. Ya. Y ponle aquí 90. Ya. ¿No te acuerdas del pececito? Esto te da 180 y este tiene que darte 180, por lo tanto equivale a 100. Y esa es la respuesta. Interesante, profe. Ya está. Último problemita, ya. Mira la número 15. Te piden calcular X. ¿Qué dato tienes? Esto vale 5 y este cuánto mide, 8. Normalmente los alumnos, digo de otras academias, ustedes, ¿no? Por supuesto, ¿qué hacen? Ya, a la altura, para acá, para allá, no sé, le meten Pitágoras, después de un día le sale el problema. Esa no es la idea. La idea es hacerlo rápido. Para eso te voy a aplicar un método, ¿no? Este es el método del día siguiente. ¿Qué significa esto? Significa que estudias en la noche y recuerdas al día siguiente. ¿Ya? Entonces, mira qué voy a hacer. Ya no voy a trazar la altura, voy a trazar una media 3. Ahí está. Muy bien. Que sea esto mediatriz de AC. ¿Está bien? ¿Ya? Ojo, esto es mediatriz de AC. Ya. Para que sea mediatriz, ¿qué se necesita? Perpendicular. ¿Y no debe pasar por el punto medio? Sí, profe, debe pasar por el punto medio. Entonces, ¿qué esperas? Pues ponle 4 4. Ah, 4 4. Encima, para que se vea bonito, para los daltónicos, se color amarillo. Ah, profe, este puede ser rojito, todo lo que quieras, joven. Ahí está rojito. ¿Y ahora qué hago? Mira este puntito de intersección. Fíjate el P. Entonces, este triángulo es notable. Mira acá. Notable. ¿De acuerdo? Notable. Ahora, este triángulo notable es del 3 4 5. 4. ¿Cuánto tiene que ser esto? 3. Ya. Y este, 5. Profe, acá hay 3 4 con 90. También podía trazar para el otro lado. Por supuesto, joven. Trázalo para ahí. Y 3 4, este tiene que ser 5. Y esto vale 37. ¿Por qué? Porque es isósceles. Mira, este es igual que este isósceles. Y este que está acá se debe repetir al otro lado. Ahora, ¿alguien en su sano juicio puede decirme el valor de este angulito? Sí, este angulito, esta suma te da 180. Pero también lo puedes obtener así, 37 más 37, 74. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tenemos la solución del problema. Mira, lados iguales, isósceles. Entonces, los ángulos opuestos, ¿cómo son? Claro, si a 5 se le opone 74, a 5 ¿qué se le opone? 74. O sea, el valor de X, ¿cuánto mide? Claro, 74. ¿Está bien?
Excelente, muchachos. ¿Ya? Entonces así pues, espero haberlos satisfecho, ¿no? Con este tema. He resuelto una variedad de problemas. He aplicado bastante la teoría de líneas notables. Y atrévanse, ¿no? A equivocarse y luego enmendar los errores y para adelante, ¿ya? No se olviden de lavarse las manos. Tú también, Fabricio, ¿ya? Hace tiempo que no lavas. Muy bien, saludos a Manuel. Hasta luego. Chao.